Proclamación Final les da la bienvenida a la lectura reacción de la Guía de Estudio de la Escuela Sabática. Hoy compartiremos la lección 5 para el 31 de enero de 2026, titulada Brillar como luces en la noche. Sábado 24 de enero. Hoy comenzamos una nueva lección que lleva un título profundamente desafiante: Brillar como luces en la noche. Y desde el inicio, esta frase ya nos confronta con una pregunta silenciosa pero inevitable. ¿Estamos realmente brillando o simplemente sobreviviendo en la oscuridad? Durante esta semana vamos a estudiar pasajes que abarcan Filipenses 2:12 al 30, Romanos 3:23 y 24, Romanos 5:8, 2 Timoteo 4:6, 1 Corintios 4:7, 2 Timoteo 4:13 y 21, y Lucas 7:2. No son textos aislados, sino una cadena de verdades que nos conducen a comprender qué significa vivir una fe visible, coherente y transformadora en un mundo que muchas veces va en dirección contraria. El versículo para memorizar resume con fuerza el llamado central de esta lección. Pablo escribe a los filipenses: hagan todo sin queja ni discusión, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como luces en el mundo. Filipenses 2:14-15. Aquí no se nos invita simplemente a creer, sino a vivir de una manera que refleje a Dios en medio de una generación torcida y perversa. No es una fe escondida, es una fe que resplandece. Este concepto no es nuevo. Desde el Antiguo Testamento, Dios ya había dejado claro que su pueblo debía ser un testimonio visible. A los hebreos les dijo que su obediencia a la voluntad divina sería su sabiduría y su inteligencia ante las naciones, que los pueblos, al oír las leyes de Dios, dirían: «¡Qué pueblo sabio y entendido! ¡Qué nación grande es esta!» Deuteronomio 4:6. La obediencia no era solo un acto personal, era una luz pública, una evidencia viva del carácter de Dios. Siglos después, Jesús retomó esta misma idea y la llevó a un nivel aún más profundo. Él declaró con claridad: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Juan 8:12. Pero no se detuvo allí. Jesús miró a sus seguidores y les dijo algo que cambia por completo nuestra comprensión del discipulado. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no puede esconderse. Mateo 5:14. Es decir, no solo seguimos la luz, somos llamados a reflejarla. Entonces surge la pregunta clave: ¿cómo podemos ser esa luz? ¿Cómo vivir de tal manera que nuestra vida ilumine y no confunda, que guíe y no tropiece? La respuesta es clara y directa: solo mediante una relación estrecha y viva con Jesús. Él es, como dice Juan, la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Juan 1:9. No existe luz propia, toda verdadera luz proviene de Él. Pablo lo expresa de forma majestuosa en Filipenses 2:9 al 11, cuando afirma que Dios exaltó a Cristo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esa es la fuente de nuestra luz, esa es la razón por la que brillamos. La luz y el poder del cielo están disponibles para todos los que hemos entregado nuestra vida a Jesús. No hay escasez del lado de Dios. Sin embargo, con demasiada frecuencia, nosotros mismos somos el obstáculo. Esperamos que Dios haga también nuestra parte, o permitimos que nuestras propias ideas, planes y métodos se interpongan en el camino de su obra en nosotros. Por eso, las palabras de Pablo a los filipenses siguen siendo tan pertinentes hoy como lo fueron entonces. Nos llaman a una fe activa, humilde, obediente y visible, a una vida que no se queja, que no discute por vanidad, sino que refleja el carácter de Cristo en medio de la oscuridad. Brillar no es opcional, es el resultado natural de caminar cada día con la verdadera luz. Domingo 25 de enero.
Después de presentar a Jesús como el ejemplo perfecto de humildad y obediencia a la voluntad de Dios, el apóstol Pablo dirige ahora su mirada directamente a los creyentes de Filipos. Ya les ha mostrado el modelo supremo, Cristo y la cruz. Ahora, con mucho cuidado y profundidad pastoral, comienza a hablar de cómo esa verdad debe reflejarse en la vida diaria. Pablo elogia a los filipenses por su obediencia al Señor desde el mismo momento en que recibieron el Evangelio. La historia de esa obediencia está registrada en Hechos 16, 13 al 15, y también en los versículos 32 y 33. Desde el principio, respondieron al llamado de Dios con fe y compromiso. Y precisamente por eso, Pablo los exhorta a continuar en ese camino, a no detenerse, a no conformarse. Habiendo presentado a Cristo como el ejemplo y a la cruz como el camino de salvación, Pablo se enfoca ahora en la aplicación práctica de esa verdad a la vida cristiana. Y lo hace con una exhortación que a primera vista puede resultar desafiante. En Filipenses 12, 12 y 13 leemos: «Ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad». ¿Qué significa realmente esta exhortación? ¿Qué quiso decir Pablo cuando habló de ocuparse en la salvación con temor y temblor? ¿Y cómo se relaciona la fe y las obras dentro de esta experiencia? Es importante aclarar algo desde el principio. Pablo no está presentando aquí un evangelio diferente del que desarrolla en Romanos ni en ninguna de sus otras epístolas. No está contradiciéndose. Podemos estar completamente seguros de que su mensaje en Filipenses armoniza plenamente con el evangelio de la justificación por la fe, que también predicó en Filipos y en muchos otros lugares. Sin embargo, también es crucial considerar todo lo que la Biblia enseña sobre la salvación, un tema que, si se toma de manera parcial, puede ser fácilmente malinterpretado. Cuando leemos Romanos 3, 23 y 24, se nos recuerda que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 5:8 añade que Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Efesios 2:8 al 10 deja esto aún más claro al afirmar que somos salvos por gracia por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero inmediatamente añade que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó antemano para que anduviésemos en ellas. La salvación es, sin lugar a dudas, obra exclusiva de Dios. No podemos atribuirnos ningún mérito. Ni siquiera la fe nace de nosotros mismos. Es un don que el Espíritu Santo despierta en el corazón humano. Nuestras obras no pueden salvarnos, no pueden añadir nada al sacrificio de Cristo. Pero aquí aparece una verdad igualmente importante. Dios nos recrea espiritualmente mediante el nuevo nacimiento y nos capacita para vivir en armonía con su voluntad. El Espíritu de Dios obra dentro de nosotros. Él fortalece nuestra voluntad para que optemos por lo correcto, para que resistamos la tentación y para que tomemos decisiones apropiadas. No se trata de un esfuerzo humano aislado, sino de una cooperación reverente con la obra divina. De esta manera ponemos por obra lo que Dios produce en nosotros, y lo hacemos con temor y temblor, como dice Filipenses 12:12. Y esto nos lleva a otra pregunta importante. ¿Significa esta expresión que debemos vivir con miedo al juicio de Dios, temiendo que nuestros débiles esfuerzos para obedecer nunca sean suficientes? La respuesta es clara, por supuesto que no. Ese temor y temblor no habla de terror ni de inseguridad respecto a la salvación. Se refiere a una profunda reverencia ante la presencia de Dios, como lo expresa el Salmo 2:11, y a una conciencia humilde de nuestra total dependencia de Él. Es el reconocimiento de que estamos caminando en terreno santo, de que Dios está obrando en nosotros, y de que nuestra respuesta debe ser obediencia sincera y respetuosa. Al reflexionar en todo esto, surge una pregunta personal e inevitable. ¿Cómo has experimentado la obra de Cristo en tu vida? ¿De qué maneras has visto a Dios transformar tu manera de pensar, de decidir, de vivir? Y aún así, siendo honestos,
¿De qué forma tu naturaleza caída sigue luchando con lo que Dios está haciendo en ti? ¿Cómo puedes resistir esa influencia y permitir que la obra de Dios continúe sin obstáculos? Este llamado no es a confiar en nuestras fuerzas, sino a rendirnos cada día a la obra transformadora de Dios, dejando que lo que Él produce en nuestro interior se manifieste de manera visible en nuestra vida. Lunes 26 de enero. Luces en la oscuridad. El apóstol Pablo exhorta a los creyentes, en Filipenses capítulo 2, versículo 14, a hacer todo sin queja ni discusión. Con estas palabras, deja en claro que los desafíos a la unidad de la Iglesia son tan serios que ésta no puede sostenerse sin un esfuerzo consciente y significativo por parte de cada creyente. La unidad dentro de la Iglesia no surge por casualidad. Es el resultado directo de nuestra unión con Cristo y de una obediencia real y práctica a su palabra. Y esto es esencial para el testimonio cristiano, porque, como el mismo Pablo señala, hemos sido llamados a resplandecer como luces en medio del mundo, tal como lo expresa Filipenses capítulo 2, versículo 15. Imaginemos una noche sin luna, lejos del resplandor de las ciudades. En ese contexto, las estrellas se vuelven visibles y parecen brillar con mayor intensidad. No es que sean diferentes, sino que el contraste es mayor. Cuanto más oscuro está el cielo, más se destacan las estrellas. De la misma manera, ocurre con nuestro testimonio cristiano. Cuanto mayor es la oscuridad moral que nos rodea, más evidente debería ser el contraste entre la vida de los verdaderos seguidores de Dios y la de quienes viven según los valores del mundo. Por eso es tan importante no permitir que las luces artificiales, las ideas, presiones y prácticas mundanas opaquen ese testimonio hasta hacerlo desvanecerse o desaparecer por completo. Pablo continúa describiendo cómo debemos vivir como hijos de Dios según Filipenses capítulos 2, versículos 15 y 16. Nos llama a ser personas sin culpa, es decir, intachables. Esta misma expresión se utiliza en la Biblia para describir el carácter de Job, un hombre íntegro delante de Dios, como se menciona en Job capítulos 1 y 2 y también en otros pasajes del mismo libro. El término griego que se traduce como intachable transmite la idea de algo sin mezcla, puro. Y considerando los ataques intensos que los testigos de Jesús enfrentarían, el propio Cristo exhortó a sus seguidores a ser sencillos como palomas, según Mateo capítulo 10, versículo 16. De forma similar, Pablo anima a los creyentes a ser inocentes respecto al mal, como lo expresa Romanos capítulo 16, versículo 19. Hoy, gran parte del contenido de los medios de comunicación no es puro, ni edificante, ni inspirador. En un contexto como este, la decisión de David se convierte en una regla valiosa para la vida cristiana. No permitir delante de los ojos aquello que es injusto, como declara el Salmo 101, versículo 3. Ser diferentes no debe causarnos temor. Nuestra fe está llamada a distinguirnos cada vez más. El propósito es claro, resplandecer como luces en el mundo. Y la única manera de lograrlo es rechazando la conformidad con este mundo, como enseña Romanos capítulo 12, versículo 2, y permaneciendo firmemente asidos de la palabra de vida, tal como indica Filipenses capítulo 2, versículo 16. Al final, nuestras decisiones revelan si hemos vivido teniendo presente el día de Cristo, o si por el contrario, hemos corrido en vano, como advierte el mismo pasaje, en armonía con la exhortación de 1 de Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27. Y la reflexión queda abierta, personal e ineludible. ¿Cómo puedes purificar las áreas de tu vida que aún están contaminadas con la mundanalidad? Martes 27 de enero. Un sacrificio viviente. El apóstol Pablo, a lo largo de sus escritos, expresa una profunda reflexión acerca de su propia vida y su entrega al servicio de Cristo. En Filipenses capítulo 1, versículos 20 al 23, manifiesta una sorprendente ambivalencia. Por un lado, el deseo de seguir viviendo para servir. Por otro, la disposición a morir si eso glorificaba a Dios. Ahora, en Filipenses capítulo 2, versículo 17, Pablo presenta una imagen aún más intensa. Sugiere la posibilidad muy real de ser derramado en libación. Esta expresión se basa en una práctica antigua del culto bíblico, en la que se derramaba un líquido,
como aceite, vino o agua, como ofrenda a Dios. Ejemplos de esta práctica pueden encontrarse en Génesis capítulo 35, versículo 14, Éxodo capítulo 29, versículo 40, y Segunda de Samuel capítulo 23, versículos 15 al 17. A primera vista, el derramamiento de un líquido valioso podría parecer un desperdicio. Sin embargo, en el contexto de la adoración, ese acto representaba una expresión profunda de devoción. Esta imagen nos recuerda la acción de María cuando ungió la cabeza y los pies de Jesús con perfume de nardo puro de mucho precio, como relatan Marcos capítulo 14, versículos 3 al 9, y Juan capítulo 12, versículo 3. Aunque no fue una libación en sentido técnico, sí fue un acto de desprendimiento total, que ilustró de manera poderosa el sacrificio infinito que Cristo haría por nuestra salvación. Pablo afirma que si llegara a ser ejecutado por causa del Evangelio, se regocijaría al saber que su vida estaría siendo derramada como una ofrenda a Dios. En el Antiguo Testamento, las libaciones solían acompañar un sacrificio principal, como se describe en Números capítulos 15 y 28. De ese modo, Pablo veía su propia vida como el complemento del sacrificio y servicio de los creyentes de Filipos. Estos creyentes, por la fe, habían decidido consagrar su vida a Dios como un sacrificio vivo, tal como Pablo exhorta en Romanos capítulo 12, versículo 1. Vivían su fe de manera activa y comprometida. Los primeros cristianos, incluidos los de Filipos, compartían el Evangelio de forma constante. Iban de casa en casa enseñando la palabra, según Hechos capítulo 5, versículo 42. Abrían sus hogares para el estudio de las Escrituras, como se observa en Hechos capítulo 12, versículo 12, Primera de Corintios capítulo 16, versículo 19, Colosenses capítulo 4, versículo 15, y Filemón capítulo 1, versículos 1 y 2. Además, eran capaces de fundamentar sus creencias directamente en las Escrituras, tal como relatan Hechos capítulos 17 y 18 y Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15. Los pioneros adventistas siguieron este mismo modelo. No dependían exclusivamente de los pastores para difundir el mensaje. Compartían su fe personalmente, daban estudios bíblicos y preparaban a las personas para el bautismo, de modo que cuando el pastor regresaba, la obra ya estaba avanzada. Así, con gran sacrificio personal, viviendo como verdaderos sacrificios vivos, trabajaban para la expansión del Evangelio. La pregunta surge de manera natural y desafiante. ¿Deberíamos hacer menos? La reflexión es inevitable y profundamente personal. ¿Qué significaría para ti ser un sacrificio vivo? ¿Cuánto te sacrificas realmente por el reino de Dios? Y, finalmente, ¿qué revela tu respuesta acerca de ti mismo? Miércoles 28 de enero. Un carácter probado. Ya se ha mencionado anteriormente el papel de Timoteo como remitente adjunto de esta epístola, tal como se indica en Filipenses capítulo 1, versículo 1. Ahora el apóstol Pablo comienza a detallar con mayor profundidad cuán valioso es Timoteo como uno de sus colaboradores más cercanos. Timoteo es descrito como un evangelista, según Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 5. Pablo lo había enviado a Macedonia, como se menciona en Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 2, en armonía con lo que se relata en Hechos capítulos 18 y 19. También fue enviado a Corinto en varias ocasiones, tal como indican Primera de Corintios capítulo 4, versículo 17 y capítulo 16, versículo 10. Antes de ello, había trabajado junto a Pablo y Silas en Corinto, como se observa en Primera y Segunda de Tesalonicenses, y posteriormente en Éfeso, según Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 2 y 3, en concordancia con Hechos capítulo 19. Pablo describe a Timoteo con palabras muy significativas cuando afirma que comparte mis sentimientos, según Filipenses capítulo 2, versículo 20. La expresión griega utilizada aquí significa literalmente unánime, lo que sugiere que Timoteo era muy semejante a Pablo en muchos aspectos. Compartía su compromiso con Cristo, su celo por la difusión del Evangelio y su sincera preocupación por los creyentes de Filipos.
Esto nos lleva a una pregunta natural. ¿Por qué Pablo habla de manera tan positiva y extensa acerca de Timoteo, como se aprecia en Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 23? Además, ¿qué otras cosas dice el apóstol acerca de él en pasajes como 1 de Corintios capítulo 4, versículo 17 y 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 5? Uno de los atributos más destacados que Pablo menciona es que Timoteo tenía probadas cualidades, según Filipenses capítulo 2, versículo 22. La palabra griega utilizada aquí describe a una persona que ha sido intensamente probada por medio de dificultades. Es la misma idea que se encuentra en Romanos capítulo 5, versículo 4 y en 2 de Corintios capítulos 2 y 9, donde se habla de un carácter y un servicio que han demostrado ser genuinos. Pablo no habla desde la teoría. Él sabe que esto es cierto en el caso de Timoteo porque lo ha visto con sus propios ojos, demostrado una y otra vez en las numerosas ocasiones en que trabajaron juntos para difundir el Evangelio. Las experiencias difíciles de la vida cumplen precisamente esa función, ponen a prueba nuestra entereza y revelan quiénes somos realmente. Elena de White lo expresa con claridad cuando escribe: «La vida es una disciplina. Habrá provocaciones que prueben su genio, y es afrontándolas con el espíritu debido como se desarrollan las gracias cristianas. Si se soportan mansamente las injurias y los insultos, si se responde a ellas con contestaciones amables, y a los actos de opresión con la bondad, se dan evidencias de que el Espíritu de Cristo mora en el corazón». Ella añade que si las penurias y las molestias que fuimos llamados a soportar se soportan bien, desarrollan en el carácter virtudes como las de Cristo y distinguen al cristiano del mundano, tal como se registra en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 323. La reflexión final es inevitable y personal. Piensa en las provocaciones, dificultades y molestias que has enfrentado recientemente. ¿Las has soportado pacientemente? ¿Las has sobrellevado bien? Y sobre todo, ¿qué puedes hacer para permitir que estas experiencias te ayuden a ser más disciplinado y a desarrollar un carácter verdaderamente probado? Jueves 29 de enero. Estimen a los que son como Él. Al avanzar en el capítulo 2 de Filipenses, Pablo dirige ahora nuestra atención a una persona que aparece solo en esta carta, pero de quien aprendemos mucho a través de unas pocas, pero profundas referencias: Epafrodito. Cuando leemos Filipenses capítulo 2, versículo 25 al 30, Pablo nos ofrece una descripción rica y significativa de este obrero cristiano. Aunque Epafrodito no es mencionado en otros escritos del Nuevo Testamento, lo que aquí se dice de él revela con claridad su carácter, sus actitudes y su entrega al servicio del Evangelio. Su nombre, que hace referencia al culto de Afrodita, sugiere que provenía de un entorno pagano y que probablemente fue un converso del paganismo. Sin embargo, lejos de quedarse como un creyente pasivo, Pablo lo llama su colaborador, lo que indica que estaba activamente involucrado en el ministerio, posiblemente trabajando junto al apóstol en Filipos. Además, Pablo lo describe como compañero de milicia, una expresión que evoca lucha, esfuerzo y sacrificio. En armonía con Filipenses capítulo 1, versículo 27, esta frase sugiere que Epafrodito había enfrentado oposición real en la difusión del Evangelio y que estuvo dispuesto incluso a arriesgar su vida por la causa de Cristo, tal como se menciona explícitamente en Filipenses capítulo 2, versículo 30. Epafrodito también fue designado como mensajero de la iglesia de Filipos. La palabra griega utilizada aquí es apostolos, lo que indica que fue enviado oficialmente para cumplir una misión específica. Su tarea consistía en atender a Pablo durante su encarcelamiento y suplir cualquier necesidad que el apóstol pudiera tener, según Filipenses capítulo 2, versículo 25. Fue a él a quien los creyentes de Filipos confiaron sus ofrendas para Pablo, como se registra en Filipenses capítulo 4, versículo 18. Esta ayuda económica era crucial, ya que en el sistema carcelario romano, los prisioneros debían depender de familiares o amigos para cubrir necesidades básicas como alimento, vestimenta o un lugar adecuado para descansar, tal como se menciona en Hechos capítulo 24, versículo 23. Casi al final de su segundo encarcelamiento en Roma,
Pablo le pidió a Timoteo que fuera a visitarlo antes del invierno y que llevara consigo la capa que había dejado en Troas, según 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 13 y 21. Esto nos permite imaginar las condiciones frías y duras de su celda y resalta aún más la importancia del apoyo brindado por personas como Epafrodito. Fue también Epafrodito quien recibió la encomienda de llevar esta epístola de regreso a Filipos, como señala Elena de White en Los Hechos de los Apóstoles, página 395. Sin embargo, debido a los problemas que aparentemente existían en la iglesia de Filipos, como se vio en la lección anterior, Pablo consideró necesario enviarlo de regreso antes de lo previsto. Por esa razón, Pablo exhorta a los filipenses a que lo reciban en el Señor con toda alegría, según Filipenses capítulo 2 versículo 29. Con ello, el apóstol quería evitar que la iglesia se inquietara por su situación en la cárcel y al mismo tiempo destacar que Epafrodito era una persona digna de estima. Pablo enfatiza que los cristianos deben tener en alta estima a personas como él, no por su posición social ni por su riqueza, sino por su espíritu de sacrificio y su disposición a seguir el ejemplo de Cristo, tal como se describe en Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 11 y se reafirma en los versículos 29 y 30. Jesús mismo había enseñado este principio cuando dijo que la grandeza en su reino se manifiesta en el servicio, como se registra en Lucas capítulo 22 versículo 25 al 27. La palabra griega que se traduce como estima u honra aparece solo unas pocas veces en el Nuevo Testamento. Se utiliza, por ejemplo, para describir al siervo del centurión que era muy estimado por su señor, en Lucas capítulo 7 versículo 2, para aquellos a quienes se honra dándoles un lugar especial en un banquete, según Lucas capítulo 14 versículo 8, y para referirse a Jesús como la piedra angular preciosa, en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 4 y 6. Que Epafrodito sea incluido en este grupo de personas honradas nos deja una conclusión clara e inequívoca. Era sin duda un hombre fiel, digno de respeto y un ejemplo vivo de lo que significa servir a Cristo con entrega total. Viernes 30 de enero. Para estudiar y meditar. Al llegar al cierre de esta lección, se nos invita no solo a estudiar, sino a meditar profundamente. Y lo primero que se nos presenta es una declaración poderosa sobre lo que significa estar cerca de Cristo. Se nos dice que el que estará más cerca de Cristo será aquel que, aquí en la tierra, haya bebido más profundamente del espíritu de su amor desinteresado. Un amor que, como describe el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 3, versículo 4 y 5, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Es un amor que mueve al discípulo de la misma manera en que movía al Señor, a darlo todo, a vivir, a trabajar y a sacrificarse, incluso hasta la muerte, por la salvación de la humanidad. Este espíritu se manifestó claramente en la vida de Pablo. Él pudo decir con plena convicción, porque para mí el vivir es Cristo. Su vida revelaba a Cristo ante los hombres. Y también pudo afirmar, el morir es ganancia, ganancia para Cristo, porque aún su muerte pondría de manifiesto el poder de la gracia divina y ganaría almas para Él. Por eso declaró, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, como leemos en Filipenses capítulo 1 versículo 20 y 21. Luego, el texto nos conduce a una advertencia solemne. Se nos dice que no está lejos el tiempo cuando toda alma será probada. Se intentará imponer la marca de la bestia. Para aquellos que han ido cediendo paso a paso a las exigencias del mundo y se han acomodado a sus costumbres, no será difícil ceder ante las autoridades dominantes antes que enfrentar el escarnio, los insultos, la amenaza de encarcelamiento o incluso la muerte. Pero el panorama no termina allí. Cuando multitudes de hermanos falsos se distingan de los verdaderos, entonces los que han estado ocultos se manifestarán. Con expresiones de alabanza en sus labios, se alistarán bajo la bandera de Cristo. Aquellos que antes fueron tímidos y vacilantes en la iglesia, llegarán a ser como David, dispuestos a trabajar
y a arriesgarse. Y cuanto más oscura sea la noche para el pueblo de Dios, más resplandecientes brillarán las estrellas. Satanás acosará severamente a los fieles, pero ellos saldrán más que vencedores en el Señor. Preguntas para reflexionar. Ahora, a la luz de todo lo que hemos estudiado esta semana, reflexionemos juntos sobre 3 reflexiones finales. La primera reflexión es la advertencia. Habla de aquellos que han ido cediendo paso a paso a las exigencias del mundo y se han acomodado a sus costumbres. Esto puede incluir compromisos aparentemente pequeños, relativizar principios bíblicos, normalizar prácticas contrarias a la palabra, adoptar valores del mundo en nombre de la relevancia o la aceptación social. A nivel individual, esto se manifiesta en decisiones diarias. A nivel de iglesia, puede verse cuando se prioriza la comodidad, el número o la aprobación externa por encima de la fidelidad a la verdad. El peligro es que la adaptación gradual suele pasar desapercibida hasta que la línea ya ha sido cruzada. La segunda reflexión es sobre lo que Dios dice: yo honro a los que me honran. Honramos a Dios cuando lo colocamos en el centro de nuestra vida, cuando obedecemos su palabra, cuando reflejamos su carácter y cuando vivimos de acuerdo con su voluntad. Honrar a Dios y darle gloria están íntimamente relacionados, pero no son exactamente lo mismo. Dar gloria a Dios, como se expresa en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, implica reconocer su autoridad, adorarlo como creador y vivir de tal manera que su carácter sea visible en nosotros. Honrar a Dios es una expresión concreta de darle gloria. Es la gloria vivida en la práctica diaria. La tercera y última reflexión es el de trabajar en nuestra salvación sin caer en el legalismo. Significa entender correctamente quién hace la obra. La salvación es completamente obra de Dios, desde el inicio hasta el final. Sin embargo, somos llamados a cooperar con esa obra. No obedecemos para ser salvos, sino porque hemos sido salvados. El legalismo aparece cuando intentamos ganar mérito delante de Dios. La obediencia genuina surge como respuesta de gratitud, impulsada por el amor y sostenida por la gracia. El Ministerio Proclamación Final te agradece por haber llegado hasta el final del estudio de esta semana. Si Dios lo permite, quisiéramos que nos sigas acompañando todos los días con el estudio de la lección de Escuela Sabática. Nos despedimos, no sin antes invitarte a suscribirte, recomendarnos para que más personas nos acompañen en este camino del estudio y reflexión en la Palabra de Dios.